A introducir, hola, buenos días y bienvenidos al primer live chat que organizamos desde la comunidad Milla del Conocimiento e Impulsa Gijón. Debido a la situación que tenemos, se tuvo que exponer la asamblea, como sabéis, de la comunidad y luego el ayuntamiento todos los eventos presenciales y luego el gobierno todos los eventos en general. Aquí los conectores Impulsa Gijón queremos que sepáis que estamos ahí apoyando e intentando ser de máxima utilidad a emprendedores, startups y pymes de la ciudad. Ahí estamos ahora empezando a ver cómo en esta situación vamos a ser útiles y podemos ser lo más útiles posibles. Y pues hemos lanzado lo más rápido que hemos podido este primer chat, este primer live chat, y tomarlo por favor como un primer intento, como una especie de experimento. Estamos viendo el formato, la tecnología, cómo funcionan. Estamos en una situación nueva y todavía estamos adaptándonos y aprendiendo a convivir con ella todos. Y también. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a Jorge Raposo, que es asesor empresarial que trabaja con Impulsa, con unas cuantas empresas de la comunidad, y algunos lo conocéis. Y sobre todo quiero agradecerle que haya aceptado a participar en este primer evento y para darnos información e intentar aclarar algunas dudas respecto a las medidas del gobierno para apoyos. Para las preguntas, os voy a hacer alguna pregunta, pero las preguntas tenéis un chat abajo a la derecha, hay una parte que pone chatear. Si le dais ahí, podéis chatear, podéis escribir las preguntas y las veremos. Ya he escrito Marta buenos días, Noelia ha escrito buenos días a todos, entonces ahí, si nos planteáis las preguntas, el propio Jorge o yo, la puedo hacer yo o la puede responder él mismo. Y sin eso ya te dejo, Jorge, que empieces a hablar. Perfecto, buenos días. Bien, como todo esto, según escucho, es un experimento en tecnología y en todo, pues también con el ponente quieren hacer un experimento. Espero que salga lo mejor posible. La verdad es que estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a que me escuche nadie, sobre todo en casa. Y aquí, viendo que hay una serie de personas ya conectadas, pues a ver qué se puede hacer. Para los que no me conozcáis, pues como decía Raúl, yo soy Jorge Raposo, trabajo en la Central de Asesores, que es la asesoría que tiene Impulsa para ofrecer asesoramiento gratuito a las empresas instaladas en sus instalaciones durante un año. Bien, agradezco que me llaméis, Raúl y Marta, para poder contaros cuál es nuestra visión del tema y, daros unas pautas o unas indicaciones sobre todo aquello que se fue publicando en el BOE, que al fin y al cabo, siempre insistimos, es lo que cuenta, más que hacer caso, sobre todo, a todas aquellas noticias, bulos, desinformaciones que vemos en muchas prensas, en muchos periódicos, en la televisión, y que a veces nos dicen una cosa cuando la realidad es lo contrario, o nos dicen cosas a medias. Entonces, insisto, y será parte del hilo conductor de estos comentarios que vamos a hacer, que hagamos caso, por favor, a vuestras asesorías, en definitiva, a todo aquello que se publica oficialmente en el BOE, en circulares del Ministerio y, en todo aquello que sea oficial, al fin y al cabo, ¿vale? Bien, entonces, la cuestión, como bien sabéis, es la siguiente. Estamos en un momento de emergencia sanitaria, un momento de emergencia y angustia social y un momento también de, cómo no, y es lo que nos ocupa a nosotros, un momento también de emergencia y angustia empresarial. Esa es la parte que vamos a tocar aquí. Yo no soy jurista, no vamos a hacer ahora un análisis o un detalle en profundidad en el ámbito jurídico de todo lo que se fue escribiendo en el BOE, pero sí que podemos, creo, ayudaros a entender en palabras sencillas que todos tratamos en el día a día, entender cuál es la intención del legislador cuando pone todas estas pautas y cómo aprovecharnos, entre comillas, de aquello que se fue publicando. Bien. Bien, sé que tengo que ir mirando el chat de vez en cuando, por si hay alguna pregunta. Bueno, el caso, todo empieza el día 13 de marzo, cuando en el BOPA, que es el Boletín del Principado de Asturias, se publica un decreto
donde hay una serie de cierres de instalaciones. Según según fue pasando el tiempo, pues bueno, recordaréis, porque hace ya casi 2 semanas que estamos confinados en casa, pues nada, se hizo una lista de empresas que no podían abrir, de establecimientos que no podían abrir. A su vez, se hizo también un cierre. Mira, he perdido el sonido. A ver, En el chat, por favor. Ahora has vuelto. ¿Ahora? Sí, Vale. ahora. Bien. Bien, decíamos que salió el BOPA con una serie de cierres de instalaciones y eso fue el día 13 por la noche, cuando se publicó como suplemento al BOPA de ese día. Y ese mismo día 13 de marzo se publica en el BOE, bueno, como un anticipo, un aperitivo de lo que iba a pasar. ¿Qué nos dicen el 13 de marzo en el BOE? Pues nada, 4 cosas muy sencillas. Son unas medidas de apoyo a las familias, donde hablan de ayudas de comedor, donde hablan de que los funcionarios públicos asimilarán sus bajas por aislamiento o por contagio a aquellas bajas de accidente de trabajo, que os sonará quizá que en esas bajas de accidente de trabajo se cobra, desde el primer día se cobra un pelín más, el 75%. Y además hace unas medidas de apoyo al sector turismo mediante unas líneas de financiación. Lo llamaron líneas de financiación Thomas Cook, bueno, que es aquella gran empresa de turismo que quebró hace poco, de Inglaterra me parece que era. Bien, entonces pone una serie de sectores donde se pueden hacer uso de esas líneas de financiación, siempre a través del banco. Es decir, por mucho que aquí digan el BOE, nosotros tendríamos que ir al banco a ver si nos dan esa financiación, ¿vale? Estudiarán nuestro caso, el dinero que debemos, lo que ganamos, y nos daría una financiación. Son sectores estratégicos, por ejemplo, tengo aquí una chuleta, transporte, hoteles, restaurantes, alquileres varios de automóviles, etcétera. Educación, bueno, una serie de ellas. Esto, en la medida en la que normalmente muchos de los que estamos en Impulsa no nos dedicamos a ello, pues lo pasamos un poco por alto. Y la medida que de cara a nosotros más publicaron o más bombo le dieron fue unas medidas de apoyo financiero, que era una concesión de aplazamientos para deudas tributarias. Deudas tributarias de aquellas liquidaciones, de aquellas declaraciones que presentásemos hasta el 30 de mayo. Es decir, para los que estamos en declaraciones trimestrales, que somos prácticamente todos, me atrevería a decir, los que estamos aquí, sería aquellas declaraciones presentadas en abril, porque en mayo no se presentan declaraciones, son las de abril, que es el primer trimestre. ¿Qué nos decían? Bueno, en las televisiones dijeron que eran un aplazamiento de 6 meses sin intereses, pero no, porque en el BOE lo que vimos es que era un aplazamiento de 6 meses máximo, donde los 3 primeros meses eran sin intereses y los 3 segundos meses, la segunda parte, era con intereses. Bien, de todas maneras, tampoco nos vengamos arriba porque este aplazamiento ya existía. Nosotros siempre podemos pedir un aplazamiento para aquellas deudas que tengamos, pues de IVA, normalmente se puede utilizar. En este caso, la novedad fue esa parte sin intereses y fue también novedad el hecho de que nos permitían aplazar otras deudas que normalmente no son aplazables, como son, por ejemplo, las retenciones de trabajadores o las retenciones de alquileres, si alguno de vosotros tiene. Normalmente no se pueden aplazar y en este caso sí. Bueno, pues esto fue el 13 de marzo. Resulta que después, el 14 de marzo, que fue el sábado del estado de alarma, lo que publican es, pues eso, el estado de alarma, donde prohíben la circulación de personas por las vías de uso público y dicen que uno solo puede acudir a determinados sitios, que ya lo sabéis de sobra, no me extenderé con ello, pues que es al supermercado, a la farmacia, a
a trabajar si tenemos debidamente una justificación. Circuló por ahí en las redes, para aquí, para Asturias, circuló un PDF que era una autorización que se podía utilizar, donde la empresa nos certificaba, o nosotros mismos como autónomos nos certificábamos, que nos autorizábamos a acudir a nuestro puesto de trabajo. Nosotros aquí en la oficina pudimos comprobar que nos sirvió ese documento y al menos de momento no nos multó la policía. Bien, si no tenéis todavía ese documento, podéis, no sé de qué manera, podéis mandarnos un correo o luego a ver si me acuerdo de poner ahí en el chat el correo y nos lo pedís sin ningún problema. Bien, suspendieron, como decíamos, la apertura de esos locales y yo creo que de alguna manera intentaban, para intentar paliar un poquitín la situación que preveían que iba a suceder con muchos comercios y muchas empresas, pues recordaréis que hicieron bastante hincapié en que se fomentase el comercio online, ¿no? Que lo hiciésemos todo online. Que se teletrabajase, en definitiva. Bueno, pues este fue el primer shock que tuvimos el 14 de marzo en el BOE. Luego, todos los días, básicamente, se van publicando otras normas donde nos van acotando ciertas historias o van regulando ciertas historias, porque sabéis que en el estado de alarma quien manda pues son esos ministros, que 3 o 4, me parece que son 4, que son los que van dictando o van corrigiendo, modificando lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bueno, pues por ir muy rápido, el 15 de marzo, pues dicen que para los transportistas, para que puedan seguir llevando mercancías y abastecer los distintos mercados, pues que las gasolineras tienen que priorizar los servicios de aseo para los conductores y que tienen que facilitarles un catering. Eso posiblemente ni nos hayamos enterado porque no nos incumbe. El 16 de marzo restablecen controles sobre las fronteras interiores y, bueno, cosas de trabajadores transfronterizos que, en este caso, insisto, no nos influye. Llegamos al 18 de marzo, que esto fue ya hace una semana. Vale. Bien, ¿qué sucede el 18 de marzo? Pues que nos publican una serie de medidas económicas para hacer frente, llamaban al impacto económico del COVID-19, el impacto económico y social. ¿Qué nos dijeron? Bueno, pues que había una serie de medidas de apoyo a los trabajadores, a las familias, a los colectivos vulnerables. Hablaban de que se iban a reforzar desde los servicios públicos servicios de proximidad con personas mayores, con discapacitados, con gente con dependencia. Se garantizaba el suministro de energía, de gas, para que no hubiese cortes de suministro a consumidores vulnerables. Se establecía como preferente el trabajo a distancia y nos hablaban de 2 cosas que empezamos a conocer a través de estas medidas, que fue la prestación extraordinaria de cese de autónomos y fue también el ERTE, que hasta ahora no conocíamos los ERTEs y de repente se pusieron de moda. Bueno, en la prensa salió y sale muchísimo, vendiéndonos pues todas las bondades que tenía el ERTE. Hablaremos bastante en profundidad y me imagino que alguna pregunta que me podéis hacer irá sobre este tema. Hablaremos sobre... Mira, veo que Rebeca colgó una autorización para poder trabajar. Gracias. Bien, decía que hablaremos en profundidad sobre el ERTE y el paro de autónomos. Y me imagino que bastantes preguntas irán por ahí. En esa misma, ahora mismo vamos con ello. En esa misma publicación del BOE, dijeron también que se podía pedir una moratoria en el pago de las hipotecas. Eso hubo bastante gente que nos preguntó. Hay que cumplir una serie de condiciones, que es estar en estado de vulnerabilidad, y todo se tiene que solicitar directamente en el banco, ¿vale? Creo que nos darán, creo que no lo tienen muy claro, pero me parece que nos dan un formulario para que podamos indicar con una serie de documentación
si estamos o no en ese estado de vulnerabilidad para que nos puedan hacer la moratoria. Bien, esa moratoria, ojo, que seguro que no va a ser gratis y va a haber intereses. Bien, porque la banca siempre gana. Vale, hablamos, si os parece, de un momento, por favor. Aquí está. Del paro de autónomos. El paro de autónomos realmente se llama prestación extraordinaria por cese de actividad. Lo llamaron así. Con ese nombre, todo parecía indicar que lo que teníamos que hacer era darnos de baja en Hacienda y en Seguridad Social. No se curraron mucho el nombre, la verdad. Vulgarmente se llamó paro de autónomos. Bien, no es exactamente ni un cese de actividad, como lo conocemos, de darnos de baja, ni es tampoco un paro, porque no es una pensión contributiva, una prestación contributiva. Lo que nos están diciendo es que, dada esta situación con el coronavirus, nos van a dar una ayuda. ¿Cómo la estipulan? Pues a través de las bases de cotización que tenemos cada uno y nada, nos dan dos opciones para presentarlo, para poder acogernos a ello. Por un lado, están todos aquellos autónomos cuyos negocios hayan tenido la obligación de cerrar. Hablábamos antes del Real Decreto de estado de alarma. Si nosotros somos un restaurante, si tenemos un bar, si tenemos un gimnasio, alguno de esos negocios que ya publicaron 1000 veces y por eso no nos extendemos, nos permiten directamente acogernos a esa ayuda. Ahora veremos las condiciones para ello. La otra opción es cuando no nos obligan directamente a cerrar, pero sí que tenemos una disminución de nuestros ingresos en más de un 75% respecto al mes anterior. Aquí hay que estar un poco atentos porque tiene un pelín de truco. El truco es, ojo, lo repito otra vez, si mis ventas, primero, si no estoy obligado a cerrar. Segundo, si mis ventas se reducen en más de un 75% en el mes anterior al de la solicitud respecto a la media de los 6 meses anteriores. Vamos a poner un ejemplo. Si yo en marzo resulta que estamos ahora, cojo y pido la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que tengo que acreditar es que en el mes anterior, es decir, febrero, mis ventas se disminuyeron más de un 75% respecto a la media de los 6 meses antes. Es decir, respecto a la media de enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto. ¿Qué ocurre? Que si hago eso, seguramente no voy a cumplir las condiciones, porque en el mes de febrero no había coronavirus. No fue un mes malo, habrá sido mejor o peor, como cualquier otro mes, que evidentemente no son todos los meses igual. Pero posiblemente, casi seguro, no voy a cumplir esa condición del 75%. Entonces, aprovechándonos de que el plazo de presentación es hasta el 14 de abril, o bien hasta el momento, o bien hasta si se prorroga el estado de alarma, hasta ese momento en el que finaliza el estado de alarma, aprovechándonos de ello, cogeremos en abril y diremos, 1 de abril, ¿vale? El 1 de abril, diremos, en marzo, que es el mes anterior al de la solicitud, mis ventas se redujeron en más de un 75%, que puede ser porque es cuando el coronavirus es este mes, y las comparo con los 6 meses anteriores, febrero, enero, diciembre, tal. De esa manera, si nuestras ventas realmente se vieron mermadas por el tema del coronavirus, pues de esa manera casi seguro que vamos a cumplir las condiciones para ello, esta condición para ello. Me imagino que luego me preguntaréis sobre ello, o si queréis ahora, me vais preguntando sobre la marcha, ¿eh? Hay unas condiciones en general, primera pregunta, que no me esperaba en absoluto. Si el paro de autónomos, nos pregunta Marta, incluye a las sociedades de capital. Bien, no puedo asegurar que sí. Dijeron en una entrevista, y lo habréis visto, dijeron en directo en la televisión, creo que fue la ministra de Trabajo o el ministro de Seguridad Social, no me acuerdo ya, dijo que sí. Pero en el BOE, yo por más que lo busco, no lo pone. Y en una circular que salió
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, donde hicieron una serie de clarificaciones. Eso, pues tampoco está contemplado. Entonces, mi recomendación sería que lo solicitásemos igualmente, porque el no ya lo tenemos. Haríamos exactamente lo mismo que si somos persona física, con las mismas condiciones y los mismos documentos a presentar, que luego hablaremos sobre ello enseguida, y lo presentamos para allá. Y si nos lo deniegan, pues nos lo denegaron. Sin más, no tiene ninguna trascendencia que nos digan que no, ni vamos a estar perseguidos, ni absolutamente nada. Bien. ¿Qué otras condiciones básicas tenemos que cumplir para poder acogernos a esta prestación extraordinaria? Tenemos que estar, y esto es importante, afiliados y en alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, o sea, ser autónomo a la fecha de la declaración del estado de alarma. Es decir, tenemos que estar cotizando autónomos a 14 de marzo. Si nos dimos de baja el 13 de marzo, no cumplimos ese primer punto. Es muy mala suerte, pero no cumplimos ese punto. Como siempre, si es tu caso, te diste de baja el 13 de marzo, casi te aseguro que no te lo van a dar, porque no cumples esa primera premisa. Además, lo inciden en ello en esta circular de la que os hablaba. Pero bueno, si la quieres pedir, se puede pedir. Te la van a denegar, pero se puede pedir. Otra de las condiciones dice, si tu actividad no se suspendió, es decir, si no eres un restaurante, un bar, un gimnasio, un comercio minorista de los que no son de primera necesidad, de los que no permitían abrir, tenemos que acreditar, evidentemente, como venimos hablando, tenemos que acreditar la bajada de la facturación en como mínimo un 75%, lo que acabamos de hablar hace un momento. Y la tercera condición básica es que tenemos que estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. Si no lo estáis en este momento, no os van a rechazar la solicitud de la prestación. Lo que van a hacer, y lo dice la norma expresamente, es invitaros, dice, la Seguridad Social debe invitar al autónomo para que en el plazo de 30 días ingrese las cuotas debidas. Es decir, que hay que pagar si queremos esa prestación, lo que debamos. ¿Cuánto nos dan? Perdón, hay una pregunta más. ¿Tienes que estar en el RETA o sirve la Hermandad de Arquitectos? Nos dice Pablo. En la norma no lo especifica. Yo creo, es mi humildísima opinión, yo creo que la Hermandad de Arquitectos o la Mutualidad de la Abogacía o tantas otras mutualidades privadas de alternativas a autónomos, como van por libre siempre, porque son alternativas a la Seguridad Social, creo que en este caso no están incluidas. De hecho, lo que me consta y me hace ratificarme en lo que estoy diciendo es que las propias mutualidades privadas, como la Hermandad de Arquitectos, están haciendo alguna serie de guiño a sus afiliados para que no se borren y que no vayan al régimen de autónomos, al régimen público. Por ejemplo, están flexibilizando cuotas o te están cobrando menos este mes, o es que lo leí hace poco, pero no me acuerdo exactamente las medidas, pero yo creo que eran unos, pues es una flexibilización en la forma de pagar. Pero yo creo, en principio, que no te va a valer con estar en la Hermandad de Arquitectos. Pablo. Nos pregunta también Pablo Armen, lo mismo que dijimos hace un momentín. ¿Qué pasa con los autónomos societarios? Pues que, como decíamos antes, la norma no lo dice, pero salieron en la tele los ministros diciendo que sí los iban a incluir. Entonces mi recomendación es que lo pidamos y a ver qué pasa. Ya veremos cómo lo resuelven. Ana, plazo para ingresar las cuotas de vida. Sí, cuando nosotros tenemos deuda con la Seguridad Social, que decíamos que es una de las 3 condiciones básicas para que tengamos derecho a la prestación, tenemos que estar al corriente de pago con la Seguridad Social y si no lo estamos, lo que va a hacer la Seguridad Social es invitarnos a que paguemos, ya veis qué sutiles son, invitarnos a que paguemos en 30 días. ¿Vale? Son 30 días lo que vamos a tener para pagarlo y que nos puedan resolver a favor esa solicitud. Vale, Ana.
Como es una suspensión y no una baja, los autónomos que tienen bonificación y los autónomos colaboradores entrarán dentro de esta ayuda. Pues mira, la primera parte, los que tienen bonificación van a seguir teniéndola. Lo dice, de hecho, la circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Lo dice claramente. Van a seguir teniendo bonificación, aunque tengan derecho a esta prestación extraordinaria. Esto está claro. Sin embargo, los autónomos colaboradores, igual que los societarios, no están nombrados en el BOE. Con lo cual, si aquí no lo nombran, lo tengo que poner en duda. Y diría lo mismo que en los societarios. Preséntala. Si eres autónomo colaborador, preséntala igualmente. Vas a tener una dificultad. Y es que en la documentación que te piden, que ahora enseguida hablaremos, para presentar, pues tú no vas a tener esa documentación para presentar como autónomo colaborador, porque quien tiene esa documentación es el titular del negocio. Entonces, bueno, sería un poco difícil. Alejandra, ¿habrá alguna ayuda para el pago de las cuotas si no tienes las ayudas? Bueno, hablaremos estos días, Alejandra. Te llamaré, a ver si podemos acogernos, estudiar tu caso concretamente, ¿vale? Alguna ayuda adicional para el pago de las cuotas a día de hoy no está publicada. Lo que no podemos saber, evidentemente, es si cuando pase todo esto, imagínate que dicen, los que hayan estado de alta desde, yo qué sé, desde junio de 2019 tienen derecho a una subvención de tanto dinero. Podría ser, pero a día de hoy no lo tenemos. Lo que sí que nos dijeron en la circular, porque no lo dice el BOE, es que si nos acogemos a la prestación, no vamos a tener que pagar las cuotas de la cuota de autónomos. Pero eso está un poco cogido con pinzas. Me explico por qué. A continuación enseguida, ¿vale? Bien. Os voy a comentar, hablábamos de las condiciones, os voy a comentar también cuál es la cuantía de la prestación, que la publicaron ya hasta la saciedad en la prensa, pero lo comentamos igualmente. Tenemos derecho a un 70% de nuestra base de cotización en autónomos. Normalmente la base que tenemos en autónomos es la mínima, que es 944 con no sé cuánto. Eso implicaría que tenemos derecho a 660 euros más o menos de prestación durante un mes. ¿Qué sucede? Que si se alarga más, y a lo mejor sí, no lo sé, si se alarga más el estado de alarma, cobraríamos más. Entiendo que la parte proporcional. Si se alarga mes y medio, entiendo que cobraríamos mes y medio. No creo que se vuelvan de repente muy generosos y redondeen al alza. No lo sé, la verdad. Pues eso, 70%. ¿Qué pasa si yo me acabo de dar de alta hace un mes? Imagínate. O que no coticé el paro de autónomos porque el primer año no estás obligado a hacerlo. Que tienes derecho exactamente igual que si lo hubieses cotizado a esta prestación, cumpliendo el resto de condiciones, ¿vale? Se va a entender el tiempo en el que yo tengo derecho a esta prestación y me la pagan, se va a entender como cotizado, ¿vale? O sea que aunque sea técnicamente una suspensión, a efectos de cotización no lo es. ¿Qué más cosas tenemos? Esta es importante. Esta prestación es incompatible, repito, incompatible con cualquier otra prestación del sistema de seguridad social. Es decir, imagínate que estás de baja desde antes del coronavirus, por lo que sea. Estás de baja, tienes una baja médica y estás cobrando la prestación por incapacidad temporal. Pues no tienes derecho a cobrar las dos a la vez. No tienes derecho. Otra cosa es que cuando se termine tu baja, tu incapacidad temporal, puedas, si cumplen las condiciones, y si es antes del 14 de abril, que repito que es el plazo máximo, eso, independientemente de que puedas antes del 14 de abril, pedirla y a ver qué pasa, la prestación extraordinaria. Pero eso, importante, es incompatible con otra prestación de la Seguridad Social. Si por ahí tenemos a alguien que sea una sociedad limitada laboral o una sociedad cooperativa, tenéis que saber que también están, si estáis en el RETA, que es posible, tenéis que saber que también tenéis derecho a esta prestación. ¿Qué más comentamos? ¿Alguna cosa importante de esas que hay que leer entre líneas o que hay que ver en la circular?
Si la causa de la suspensión, o sea, si la causa de pedir la prestación es que yo estoy obligado a cerrar, no estoy obligado a pedir la baja. Esto es un poco lioso, ¿eh? Las dos frases que voy a decir a continuación. Repito, si, si mi derecho a la prestación es porque me obligaron a cerrar, ejemplo restaurante, no estoy obligado a hacer la baja. Podría hacerla, pero como parece ser que quien esté cobrando la prestación no va a tener que pagar la cuota de autónomos, pues yo no me daría de baja. Sin embargo, si la causa por la que yo pido la prestación es la del 75% de las ventas, ojo, sí estoy obligado a permanecer en alta. No me puedo dar de baja, si es esa segunda parte. Y eso lo dice la circular de la Dirección General de Seguridad Social. No lo dice el BOE. A ver, si hay más preguntas. No. Vale. ¿Qué me van a pedir si tengo derecho a pedir la baja? Perdón, la baja no. La prestación extraordinaria por cese de actividad. Lo que me van a pedir es, primero, contactamos cada uno con nuestra mutua. ¿Por qué? Porque va a recibir instrucciones del ministerio para que sepan qué es lo que nos tienen que pedir y qué no. De hecho, desde que salió el estado de alarma, ya cambiaron 32 veces los formularios, porque como cambia cada minuto, pues no tenían muy claro qué es lo que tenían que pedir y qué documentación pedir. Espero que ahora, en estos días, ya tengan lo definitivo. Bien, entonces, cada mutua va a hacer un formulario que tengamos que rellenar cada uno de nosotros. Entiendo que con datos básicos, que no va a ser difícil. Tendremos que aportar eso, tendremos que aportar, supongo, como con cada prestación que paga la Seguridad Social, tendremos que presentar los 3 últimos recibos de autónomos, tendremos que presentar una declaración jurada de que cumplo los requisitos exigidos, esto lo dice la circular también, y una información contable que justifique la caída de los ingresos en más de un 75%, para los que están en el apartado B, en el de los ingresos. ¿Cómo justifico eso? Hay 2 opciones. Una copia del libro registro de facturas emitidas. Yo recomiendo que se haga una por cada mes para que lo tengan más claro, donde podamos reflejar que en marzo vendí 100. En los 6 meses anteriores vendí, yo qué sé, 2.000 euros cada mes, para que ellos puedan ver que efectivamente la bajada de la facturación, de los ingresos, fue de más del 75%. O también nos vale el libro diario, quien lo tuviese, pero bueno, lo más fácil es el libro registro de facturas emitidas, que eso, pues, vuestra asesoría, pues, lo tiene. Los que estáis con nosotros, pues, lo tenemos nosotros y lo entregaremos. Otra pregunta recurrente estos días, que no es muy habitual que suceda, pero puede suceder y tenemos algún caso. Y nos lo clarifica la circular. ¿Qué pasa si yo estoy en 2 regímenes a la vez? Es decir, si yo soy empleado por cuenta ajena en una empresa y además soy autónomo. Bueno, pues cada prestación irá por su lado. Si yo estoy en el ERTE de la empresa donde trabajo por cuenta ajena, tengo derecho al paro que me corresponda y además, si cumplo los requisitos para cobrar esta prestación extraordinaria por cese de actividad, el paro de autónomos, pues lo voy a pedir y me lo tienen que dar. En principio, tiene que ser así. Eso sí, voy a tener que entregar, ojo, que lo dice la circular, voy a tener que entregar copia del inicio del ERTE junto a la solicitud de la prestación de paro de autónomos, ¿vale? Y otra cuestión importante que yo creo que se me queda, muy importante, es la siguiente. Habréis oído, igual que yo, que, y lo comentábamos antes, de hecho, que no íbamos a tener que pagar la cuota de autónomos. Eso lo dijeron. Bien. Hubo asociaciones de autónomos pidiendo directamente al ministerio que la cuota de marzo, que no la pagasen,
que no la cobrasen, perdón. ¿Y qué dijeron? Pues dijeron públicamente que sí que la iban a pasar, la cuota de marzo, y que si no pagábamos esa cuota de marzo, pues como en cualquier otro mes, nos iba a llegar la cartita de la Seguridad Social diciendo que teníamos que pagarla con recargo y con intereses. En esta circular nos dice que si coinciden, a ver cómo lo explico, si coinciden días en los que yo estoy pagando mi cuota de autónomos, pero ya se decretó el estado de alarma, yo, aunque tenga que pagar la cuota de autónomos, como decimos, voy a poder pedir la devolución de ingresos indebidos. Es un poco rebuscado. En vez de no cobrarnos la cuota, pues nos dicen tú págala y luego reclama que te devuelva la parte que no te tenía que haber cobrado. Pero así está puesto. Con lo cual, vamos a tener que solicitar, junto a nuestra solicitud de prestación de cese de actividad, simultáneamente, tenemos que presentar la solicitud de devolución de ingresos indebidos por ese dinero. ¿Vale? No sé si me expliqué, si no, me comentáis ahí en el chat, ¿vale? Muy importante que sea simultáneamente, porque ya estoy viendo aquellos que no lo hagan, pues que va a venir después la Seguridad Social y va a decir que está fuera de plazo la solicitud de ingresos, de devolución de ingresos indebidos, y ya verás qué gracia, nos comemos la segunda parte del mes de marzo. Yo creo que hasta ahí es lo que puedo comentar sobre esta prestación. ¿A alguien le surge alguna duda que nos pueda poner ahí antes de pasar a los ERTES? Para quienes tengáis empleados o quienes os veáis acogidos en vuestras empresas a ERTES. ¿Alguien por ahí? No. Bueno, si no, en cualquier momento damos para atrás, sin ningún problema, si os surge luego la duda. Bien. Empresas que tengan empleados. ¿Qué hicieron? Dijeron, a ver, como aquí se va a armar la de San Quintín, para que no haya muchos despidos, como en la anterior crisis, vamos a instaurar un sistema en el que las empresas rápidamente lo que hagan es no despedir a los trabajadores, sino pues eso, hacer uso de esto que siempre existió, que es el ERTE, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Bien, yo siempre cuando nos preguntan sobre un ERTE, porque en estos días entenderéis que hubo un montón de llamadas de gente diciendo directamente que quería hacer un ERTE. Bien, nosotros siempre decíamos, a ver, vamos a analizar contigo lo que es un ERTE. Un ERTE es un momento, por decirlo así, no jurídicamente, un momento de la empresa en el que nuestros trabajadores ni están contratados ni están despedidos. Entre comillas, todo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hasta antes del coronavirus, si yo hacía un ERTE, la cuestión era que el paro, el INEM, pagaba la nómina al trabajador en el porcentaje que le correspondiese, que creo que es un 70% de la base durante 6 meses y después creo que baja al 50 o al 60, no, ahora mismo no me acuerdo. Y la parte de seguridad social la pagaba la empresa. ¿Cuál fue la novedad con el Real Decreto, con el tema del coronavirus? Dijeron, en este caso, el paro, o sea, el INEM, va a pagar la nómina en ese porcentaje, tanto a aquellos que tengan derecho como a los que no tengan derecho. Es decir, a los que llevan cotizado 5 años o 2, como a los que fueron contratados 10 días antes. Pues esos también tienen derecho al paro. ¿Para qué? Para que no les despidan. Y a cambio, lo que le daban a la empresa es una exoneración en el pago de los seguros sociales. Sabéis, los que tenéis gente contratada, sabéis que el mes siguiente al de las nóminas nos llega el recibo de la Seguridad Social con el importe que tenemos que pagar del coste empresarial de seguros sociales, más lo que llamamos la cuota obrera de la Seguridad Social, que es lo que le retenemos a los empleados, pues eso, por lo que ellos cotizan de seguros sociales. Bien, pues eso, dijeron, la parte empresarial no la vais a tener que pagar si utilizáis el ERTE de fuerza mayor, que ahora hablaremos de él.
A cambio, ojo, y no nos lo decía claramente en la norma, sino escondido un poquitín en las disposiciones últimas, decía, ojo, tienes que mantener 6 meses la plantilla si quieres acogerte a los beneficios del ERTE. Mantenerla 6 meses, evidentemente, desde que se decrete el levantamiento del estado de alarma. Entonces, en algunos casos, decíamos, a ver, tú piensa si inmediatamente después de que se levante el estado de alarma, si todo va a funcionar exactamente igual que antes y si va a empezar a entrar gente a tu restaurante o a tu comercio o a el negocio que sea, inmediatamente y a gastar dinero. Es decir, si yo pongo a 5 personas en el ERTE, tengo que mantenerlas luego durante 6 meses con sus nóminas, con sus seguros sociales. Es ahí donde la empresa tendrá que valorar y determinar si le interesa hacer un ERTE por todos los trabajadores o si hacer, imagínate, 2 despidos y hacer un ERTE a los 3 restantes. Eso cada empresa lo tendrá que valorar para ver si al final siente que va a estar sobredimensionada cuando termine el estado de alarma o no. Solo cada uno lo puede valorar. Lo podéis hablar con vuestros asesores, seguro, que os darán su impresión al respecto. Bien, y también decía una cosa súper curiosa, que era que todas estas ventajas de los ERTES que anunciaban en este Real Decreto no sería aplicable para todos los ERTES que se hubiesen iniciado antes del 18 de marzo, que fue el día en el que se publicó esto. Es decir, que los que corrieron demasiado y lo presentaron antes, no les aplica, si se lo aprueban, no les aplica la exoneración del pago de cuotas de seguridad social. O sea, que mala suerte. Bien, en esto que publicaron en el BOE hay 2 tipos de BOEs, 2 tipos de ERTES. Está, por un lado, el de fuerza mayor, que llamaron, que es aquel en el que dicen, si tú tienes una actividad para la que te obligamos a cerrar, según el Real Decreto, vuelvo al ejemplo que es muy claro de un restaurante, a ti te obligo a cerrar, con lo cual tú puedes presentar un ERTE por fuerza mayor, o sea, no tienes más narices que cerrar. En ese caso, directamente tiene todas estas ventajas, la de no pagar los seguros sociales, la cuota empresarial de seguros sociales, y otra serie de ventajas que son de rapidez, básicamente, que es que en el plazo de 5 días desde la solicitud, la autoridad laboral tendrá que resolver a favor o en contra el expediente. Ante estos 5 días, pues desde la central de asesores y desde cualquier otra asesoría, pues nos preguntábamos si iban a ser capaces de resolver en ese plazo. Yo creo que no, pero bueno. En algún sitio leí que el silencio administrativo en este caso era positivo, pero aunque lo leí en la página web del Principado, en el sitio web donde se presentan los ERTES, lo tengo impreso en PDF por si acaso, por si lo borran, la verdad es que todavía no lo encontré en la normativa. Bien, pues eso, decíamos que tienen que resolver en 5 días y una vez que resuelvan, si resuelven a favor, surte efectos desde la fecha del hecho causante, o sea, desde que yo le dije que me quería acoger al ERTE, que normalmente será el 18 de marzo, que es cuando se publicó el BOE. Hay que presentar una solicitud, que es un formulario, son 12 páginas, pero es muy fácil de rellenar. Y, bueno, nos pregunta una serie de datos básicos de la empresa y vamos a tener que incluir, esta es la parte más complicada, vamos a tener que incluir en ese formulario un breve informe relativo a las causas por las que nosotros estimamos que la empresa se pueda acoger al ERTE por fuerza mayor, que es el más interesante, el de fuerza mayor. Una vez presentado, pues como decimos, resolverán a favor o en contra, no sabemos. Si resuelven a favor, fantástico, la asesoría hará lo que tiene que hacer ante Seguridad Social, ante el INEM para enviar los certificados de empresa. Dicen, se rumorea que será el INEM directamente
quien haga todos los trámites para que las personas incluidas en el ERTE puedan cobrar el paro, o sea que no habría que hacer nada por parte de las personas afectadas. Y tendríamos que presentar también una serie de documentación adicional que queramos presentar. Bueno, que queramos y que debamos presentar, como por ejemplo la comunicación a los trabajadores de que vamos a iniciar el ERTE. Eso es obligatorio hacerlo. Si no podemos, porque claro, no podemos salir de casa y hay gente que no tiene impresora o escáner en casa. Si no podemos tener los documentos firmados por los trabajadores donde nos dicen que acusan recibo de la comunicación de inicio del ERTE, entendemos que nos van a permitir, y es lo que estamos haciendo, que nos van a permitir que esa documentación, quien pueda, nos la haya enviado escaneada, que claro, no son originales. La firma está escaneada, pero no es solo el original. O bien presentar un compromiso de la empresa, firmado por la persona que tenga la representación legal de la empresa, donde diga que se compromete a comunicar a los trabajadores el ERTE en cuanto se pueda. Vale, un papelín que presentamos firmado por la persona y sin más. Y una vez presentado, a esperar, no queda más. El segundo tipo de ERTE, a ver, ¿alguna pregunta? No, esta es la de antes. El segundo tipo de ERTE es uno que llamamos de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Siempre existió también. En este caso, no le dan las ventajas de que tiene el de fuerza mayor, el de no pagar los seguros sociales. Es un poco más complicado, un poco más laborioso y más lento, sobre todo. Por eso no interesa en este caso, porque para cuando se resuelva, pues ¿dónde está el virus ya? Ya posiblemente no haya. En este caso, por decirlo rápidamente, lo que va a tener que constituirse es una comisión negociadora entre representantes de la empresa y representantes de la plantilla, que en principio sería un miembro de los sindicatos más representativos del convenio que corresponda, o bien, si no puede ser, 3 personas de la plantilla junto a los representantes de la empresa, como digo. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que se comunica a la plantilla el inicio de ese ERTE por causas económicas, organizativas o técnicas o de producción, y se inicia el periodo de consultas, que se llama, que es un periodo en el que lo que va a hacer esa comisión es negociar, pues para ver si el ERTE tiene que ser del 100%, si tienen que estar todos incluidos en el ERTE, si se quedan solo determinadas personas para cumplir servicios mínimos, si en vez de quedar suspendidos los contratos al 100%, si trabajan media jornada, lo que fuese. Pueden ser 1000 variables diferentes. Pues todo eso se negocia. Y no puede exceder de 7 días esa negociación. Una vez que se llega a ese acuerdo, se presenta toda la documentación ante la autoridad laboral también. Y nada, el informe también de por qué necesitamos, por qué estamos mal de liquidez, por ejemplo, y necesitamos hacer el ERTE para salvar la empresa. Y con todo eso la autoridad laboral resuelve. Pero en este caso, como decía antes, no va a ser tan rápido. Yo calculo que un mes o mes y medio posiblemente te tarden en resolver. Además, van a tener un montón de ellos de fuerza mayor que tienen que resolver en 5 días y que seguro que van a ir antes los expedientes para resolver antes que los que no son de fuerza mayor. Digo yo, ¿eh? Bien. Eso es lo que puedo comentar de los ERTEs también. Si tenéis alguna duda, igual que con lo otro, lo ponéis aquí sin ningún problema. Sigo con el mismo decreto que estábamos, que es el del 18 de marzo, donde dijeron, vamos a establecer garantías de liquidez y de financiación para las empresas. Y ahí quedaron. Hoy en el BOE, porque ayer hubo Consejo de Ministros, aunque teníamos bastantes esperanzas de que aumentasen las ayudas o que simplificasen alguna cuestión, lo que hicieron fue, bueno, aparte de medidas varias que no nos afecta a nosotros, por importantes que sean, que no digo que no,
A nosotros, en este caso, en Impulsa, pues no nos afectan demasiado. Lo que sí hicieron fue determinar un poquitín más en detalle cuál va a ser la primera ola de financiación que se hace a través de los bancos y donde, bueno, entre bancos y Estado, digamos que firman unos compromisos, unos avales, por los que los bancos van a tener menos riesgo si nos prestan a las pymes y a los autónomos dinero. Esas son cosas entre ellos. Es decir, nosotros tenemos que ir al banco, a nuestro banco si necesitamos liquidez y preguntar por estas nuevas líneas de financiación que serán a través del ICO también, del Instituto de Crédito Oficial. De hecho, hoy antes de esta reunión llamé por teléfono a un banco por si podía comentaros aquí alguna novedad y nos dijeron que de momento salió la teoría, pero que tienen que esperar a ver cada banco cómo formaliza o cómo estructura en la práctica esa línea de préstamos. Y no puedo contaros mucho más. Hubo una serie de indicaciones también para las empresas que pasaron un poquitín por alto, que no dejan de tener cierta importancia relativa, en este caso para las sociedades limitadas y anónimas, que es la flexibilización de las sesiones de las sociedades. Las juntas generales, por ejemplo, de las sociedades, pues van a poder celebrarse por videoconferencia, sin ningún problema, que antes era impensable, tenía que ser presencialmente en los domicilios sociales. También aplazaron, mientras dure el estado de alarma, aplazaron el plazo que tenemos para formular las cuentas anuales, que es en esto los asesores siempre os liamos un poquitín con el tema del registro mercantil, que realmente es un lío, no es que os liamos, sino que es un lío. En el plazo de 3 meses, que es hasta el 31 de marzo, las empresas tienen que formular las cuentas, es decir, cerrar las cuentas. En este caso lo que hacen es suspenderlo, dado el estado de alarma, y lo prorrogarán pues, después cuando se decrete el levantamiento. Y otra cosina que os puedo comentar, si sois sociedades, es, no sé si sabéis que en las sociedades limitadas tenemos derecho de separación. Es decir, tenemos derecho a salirnos de una sociedad. Pues en este caso, mientras dure el estado de alarma, no podemos ejercitar el derecho de separación, aunque exista causa legal para ello. O sea que no podríamos. De hecho, esta separación hay que hacerla en las notarías y las notarías están prácticamente cerradas, salvo cosas de fuerza mayor. Y estas cosas que ahora mismo son pequeñeces, no las atienden, también por seguridad. Y yo creo que no tengo nada más así reseñable. Luego, pues siguieron, como decía antes, sacando nuevas órdenes ministeriales, pues temas sanitarios, prohibieron la apertura de... Uy, Raúl, ¿me sales tú? Sí, te parece por aquí ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estoy en vivo todavía? Sí, estás. Ah, Bueno, vale. bien, Perfecto. sí, bien. Que nada, que últimas cuestiones por no aburriros más, que es pues que ya no se puede tener abiertos los hoteles, bueno, una serie de cuestiones un poco más pequeñas respecto a lo que hablábamos anteriormente, y seguirán saliendo más novedades. Ahí, a ver, yo tengo Dime. una pregunta en la parte, digamos, de la que creo que más nos afecta, bueno, unas más son las ayudas a autónomos, y la parte de lo de solicitar los ingresos indebidos. No me ha quedado muy claro cómo hacerlo. La Vale, parte de solicitar eso como ingreso indebido, es decir, pagarlo ahora y solicitarlo luego en abril. O sea, la cosa es que ahora haríamos la declaración en abril, ¿no? Y luego, acto seguido, solicitaríamos ingresos indebidos en base a esta norma. Bueno, más que acto seguido, en la circular dice simultáneamente. Entonces, para mí se da un poco de incongruencia en cuanto a que la solicitud de devolución de ingresos indebidos, que no es más que un escrito que presentamos con los justificantes de pago de los autónomos en marzo, y enviaríamos también nuestro número de cuenta y diríamos, oye, que es que como se decretó el estado de alarma el 14 de marzo y hasta el día 31, pues teníamos el estado de alarma, pues que me corresponde la devolución de ingresos indebidos en este número de cuenta y a esperar.
Tendríamos que esperar. Es un simple escrito que presentaríamos, repito, simultáneamente a la solicitud de la prestación. La incongruencia, y esto es una reflexión que tuve hoy por la mañana, al escribiros el grupo de difusión que tenemos de la central, era la solicitud de ingresos indebidos, hay que presentarla ante la Seguridad Social, que es quien te recaudó el dinero. Sin embargo, la prestación por cese de actividad tenemos que presentarla en la mutua. Entonces, no sé qué pinta que presentemos a la mutua simultáneamente el escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos. Claro, son dos sitios distintos, vamos. Son dos canales distintos. Con lo cual, vale más por más que por menos. Sí, lo presentaremos en un sitio y en el otro. Se presenta en la mutua las dos cosas y luego en la Seguridad Social presenta dos veces la solicitud de ingresos indebidos, tanto en la mutua como en el otro lado. Esa es la recomendación. Y luego decías que el libro de registro de facturas emitidas, en el caso que estemos con vosotros, lo tenéis vosotros, pero por ejemplo yo ahora me he integrado ahora en febrero. Entonces tengo que tener el libro de facturas de registro emitidas, el libro de registro de facturas emitidas lo tengo que tener vale un documento, o sea, yo lo tengo en un Excel ordenadas y demás. Bueno, también valdría. A ver, un libro de registro de facturas emitidas no es algo que sea propiedad de una asesoría y que sea imposible hacerlo. Eso lo hacen los programas. Entonces, nosotros sí que lo tenemos porque os tenemos que hacer, evidentemente, la contabilidad, pero cualquiera posiblemente lo tenga en un Excel. En un Excel, tenéis un Excel muy ordenado con toda la información, fecha, además. Pero ojo, sí que recomendaría, a por si acaso, que si queréis hacerlo así, o quien quiera hacerlo así, que busquéis, así de claro lo digo, que busquéis en Google formato libro registro de facturas. ¿Por qué? Porque así no corremos el riesgo de que en ese formato que nosotros nos inventemos en Excel falte una columna y que luego nos digan que no es válido. Eso es. Eso es. No tiene demasiada ciencia, ¿eh? Vale. Eso es. Y luego, la nueva de ayer, esta de los avales y los préstamos, sí, es básicamente ir al banco, o sea, ir a un banco y decir, necesito un préstamo de tantos mil, y lo único es que el aval, el 80% sería el Estado. Luego habría una forma con el vía el banco de que tú avalas el 20% y el otro 80% lo avala el Estado. Así tal cual. Tal cual. O y sea, eso lo único que salió vía banco. ¿No? Al Estado no hay ningún trámite con... No hay nada que hacer, ni en Hacienda, ni en Seguridad Social, ni en ningún sitio. Nada. Son préstamos, sí, tal cual, son préstamos que nos otorga el Instituto de Crédito Oficial, que si en alguna ocasión tuvisteis algún crédito del ICO, no se pide en el ICO, se pide en el banco. Eso es. Y el banco pues ya habla por detrás con el ICO, firman lo que tengan que firmar, avala lo que tenga que avalar el Estado, que en este caso, si no recuerdo mal, es un 80% del principal, y a ver si nos lo aprueban o no. Claro, pero ahí dependemos del banco, claro, las condiciones del banco y demás. Absolutamente dependemos del banco. Me imagino que tendrán unas directrices para que fomenten o que levanten un poco la mano si vamos medio moribundos en nuestra empresa, pues levantar la mano para que entre liquidez y no se mueran las empresas. Yo entiendo que habrá esas directrices. Pero eso ya es algo... esos 10.000 millones, está claro. O sea, como que no, las 10.000 millones quieren intentar que esos 10.000 lleguen lo antes. Efectivamente. De momento, si no recuerdo mal, dijeron, o en el BOE creo que salía 20.000. Que iban 10.000 para pymes y 10.000 grandes empresas. Eso es, efectivamente. De los que 10.000 era para pymes y 10.000 para grandes empresas. Nos pregunta Ana, ¿tenías algo más? Una pregunta nueva, sí, justamente. Sí, Ana. ¿Sabes si a nivel autonómico hay alguna medida que afecte alguna ayuda o respaldo de financiación? Bueno, pues mira, ahora mismo no hay ninguna, salvo 3 subvenciones que os tengo pendiente de comunicar que salieron del IDEPA. Sí, que tenemos de plazo hasta el 20 de abril, si no recuerdo mal, pero bueno, con este Erigay, la verdad es que todavía no nos dio tiempo de decíroslo, hay plazo de sobra todavía. Pero que son subvenciones que iban a salir igualmente, que nada tiene que ver con esto. Es el cheque han adelantado 3, son las de cheques, sí, digitalización y tractoras. Que lo que han hecho es adelantar la fecha para sacarlos lo antes posible y resolverlo lo antes posible para intentar... Pero ojo, porque según el decreto del estado de alarma, los procesos administrativos están cortados. Sí, hasta que no acabe el estado de alarma, con lo cual, eso que pone el 20 de abril, el plazo del 20 de abril en realidad va a ser probablemente importante. Claro, porque si pone 20 de abril y los plazos administrativos están cortados, entiendo que ya no finaliza el 20 de abril. Finalizará, habrá que añadirle el plazo que estuvo el estado de alarma en vigor. Sí, por eso va a ser mayo.
Y luego es una ayuda que se solicita ahora, se concede en septiembre y claro, empieza el proyecto en septiembre y es dinero que te llegará el año que viene o el siguiente. O sea que sí, pero además, Ana, no es a corto plazo. a nivel autonómico, ahora mismo no hay ninguna, pero yo leí en la prensa, a lo mejor vosotros también, decía el presidente del gobierno asturiano, o dejaba caer, iba a ver que iban a estudiar algún tipo de ayuda también, para autónomos y pymes. Otra cosa es que lo hagan después o no. ¿Vale? Ubok nos pregunta, ¿cómo podemos saber la mutua que nos corresponde para contactar de cara a la solicitud de la prestación? Imagino que los clientes de la central nos echarás una mano en el análisis de cada caso, por supuesto, y no sé si un dios del tesoro para vosotros, pero bueno, lo que podamos ayudar, lo hacemos. ¿Cómo podemos saber la mutua que tenemos? Pues mirad, la tenemos en la parte de abajo de la resolución de alta, resolución de alta en autónomos, en la parte de abajo donde pone el CENAE que tenemos, pone también cuál es nuestra mutua. Viene un código, por ejemplo, 275 Fraternidad Muprespa, o 051 Ibermutuamur, me parece que es. No, Mutua Universal. Viene un código y el número. Y eso será el lugar, el ente donde tendremos que presentar esa solicitud. Y nada, Rebeca, hablaremos estos días, igual que Raúl o todos aquellos que tengáis el servicio de Impulsa de asesoramiento gratuito para ayudaros en todo esto y para que sepáis qué mutua tenéis. Muy bien. Pues yo creo que con esto, muchas gracias, Jorge. No, a vosotros. Muy aclarador y bueno, seguiremos hablando de estos temas porque lo que dices, va a durar un poco más la situación y van a seguir saliendo normas y ayudas. Eso, a nivel regional, sé que a nivel local el Ayuntamiento de Impulso está trabajando en cosas. Entonces, bueno, sí, eso sobre todo, yo sí que a todas las personas que estáis viendo esto, todas las que conozcáis, yo sé que son periodos de ahora mismo de angustia, de muchísima incertidumbre, de mucha angustia económica, porque es que no tenemos ingresos, vemos que no sabemos cuándo los vamos a volver a tener y tenemos demasiada información. Como decía al principio, demasiada información que además no es veraz, que a veces es sesgada, que a veces es incorrecta, o muchas cosas que nos cuentan del vecino del cuarto. Y todo eso lo que hace es, a mi juicio, generarnos más angustia y además no darnos soluciones reales a lo que tenemos que hacer, que es atender al BOE, a lo publicado y a las indicaciones de aquella persona que entendáis que mejor os pueda ayudar al respecto. Muy bien. Y nada, pues venga, muchísimas gracias, Jorge. Os agradezco a vosotros que hayáis estado ahí por invitarme y a todas las personas que estuvisteis siguiendo el evento. Gracias a las personas que han seguido el evento y a las preguntas. Así que bueno, nos iremos viendo, yo creo que organizamos unos cuantos más. Esto va a ser el primero de unos. Muy bien. Pues aquí estaremos si necesitáis. Gracias. Venga, buenos días. Hasta luego a todos.